Shalom, shalom, bienvenidos hermanos en Yahshua, hermanos y hermanas en Yahshua. Una vez más aquí con ustedes, nos alegra mucho que estén entrando a nuestro canal y recibiendo este mensaje tan importante, hermanos, donde le damos el enfoque verdadero a las Santas Escrituras, lo que Yahweh quiere, la fe original, y que a través del estudio de las Santas Escrituras, de su lectura, veamos la mente de Yahweh, el obrar de Él con el ser humano y cómo Él no cambia y sigue, hermanitos, revelándonos su mente. Siempre debemos leer las Santas Escrituras pensando en eso. Ahí está la mente de Yahweh. Él quiere que yo piense como Él. Déjame ver cómo Él obró, cómo Él trató a los seres humanos antes, cómo va a hacerlo conmigo ahora, porque Él no cambia. Estuvimos hablando de Gedeón, perdón, en Jueces 6. Hicimos un resumen, ¿verdad? Más o menos, pero más o menos les exhortamos que lo lean ustedes también, porque aquí se revela mucho, hermanitos, de cómo Yahweh obra con el ser humano y cómo Él, cuando hay arrepentimiento, nos recibe y nos ayuda y nos da el triunfo sobre el enemigo. En este caso era el enemigo de Madián, pero en este que siempre son gente pues que representan al diablo, a Satán. Y las luchas que tenemos ahora mismo con Hasatán también, hermanitos, acudamos a Yahweh porque Él nos va a ayudar a vencer al enemigo siempre. Habíamos hablado de que Yahweh entonces envió su malaj, el malaj de Yahweh o el ángel de Jehová, como le dicen otros, se le presentó a Gedeón y lo escogió para librar a Israel de la mano del enemigo que era Madián y los malecitas y otros más. Y ellos estaban siendo oprimidos, pero había sido por voluntad, bueno, de Yahweh, porque Yahweh le dijo que si lo abandonaban, los iba a entregar, se hacían lo malo ante sus ojos, y ellos hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh, y Él los entregó por 7 años a las manos del enemigo. Pero entonces se arrepintieron, clamaron, y Yahweh escogió a Gedeón para librarlos de ellos. Entonces, pues Gedeón escogió, pues claro, eran tantos los enemigos que dice que eran como la arena del mar y sus camellos y todo lo que hacían es terrible. Pues Gedeón llamó de algunas tribus de Israel, leanlo, está en el capítulo 6 y 7, y reunió miles y miles de personas para luchar contra el enemigo, amados hermanos. Entonces, pero ¿qué le dijo Yahweh? Y vamos a ver por qué sucedió esto. Miren, en el capítulo 7, en el versículo 2, Yahweh le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar, ven, el propósito de lo que Yahweh lo hace todo con un propósito. Él es sabio y sabe lo que hace. Él dijo: si tú vas a hacer la guerra con todas estas miles de personas que tú has reunido, ellos van a pensar que se libraron de los madianitas por su propia mano y por su fuerza. No, ellos tienen que ver que soy yo el que intervino, que se hizo un milagro y que fue mi voluntad y yo fui el que le dio el triunfo a ustedes sobre el enemigo. ¿Cómo lo hizo? Pues le dijo: ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema se estremezca, o sea, el cobarde, ¿verdad? Que tenga miedo, no se atreva a ir a luchar, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo, ¿cuántos, hermanitos? 22,000. Miren, 22,000 cobardes. Y quedaron 10,000, o sea que habían 32,000 que él había reunido. Ya ves, son muchos. Entonces, cuando él dijo: los que tengan miedo, váyanse. Y se fueron 22,000, hermanito. Bueno, esperemos que nosotros no seamos de los cobardes. Entonces quedaban 10,000 y Yahweh le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Aún son muchos, 10,000, fíjense. Y si vamos a ver comparando 10,000 contra los otros que eran como la arena del mar, eran muy pocos, pero aún así Yahweh sabía que tenía que ser menos la cantidad para que ellos le dieran el honor, la honra al Padre Yahweh, que Él es el que nos libra y lucha todas las batallas por nosotros. Y Yahweh le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalo a las aguas, y allí los probaré. Y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces, ¿qué hizo Yahweh?
Pues Yahweh, para probarlos, dijo: entonces llevó al pueblo a las aguas, y Yahweh dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblase sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que bebieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre las rodillas para beber las aguas. Entonces Yahweh dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré, y entregaré a los madianitas en sus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el cumplimiento de Madián abajo el campamento, perdón, de Madián abajo del valle. Pues, ¿qué vemos aquí? Él dijo: pues vamos a ver, todavía quedan muchos, unos van, pues ponlos a tomar agua. Los que se arrodillaban, hermanitos, para tomar agua, porque pues el agua era como un río, como un lago, porque no es como ahora que le dan agua en vasos a uno, o uno lo agarre de algún lugar. Ellos están allá, hermanitos, en donde estaban, donde el agua la tienen que tomársela del río o del lago, de donde estuviera ese cuerpo de agua. Entonces los que se doblaban de rodillas para tomar, pues eran personas, vamos a ver, como despistados o inexpertos, o que no estaban alertas, hermanitos. Entonces por eso Yahweh dijo: estos no. Los que agarraron el agua con las manos y se la llevaron y la lamieron de sus propias manos, eran pues más alertas. Ellos podían estar pendientes, en otras palabras, ¿no?, de si venía el enemigo o no. De alguna manera Yahweh utilizó eso para saber cuáles eran más capacitados o cuáles eran más alertas. No sé, algún propósito tendría. El punto fue que Yahweh escogió solamente a 300 hombres. Y estos 300 hombres eran los que le iba a utilizar para acabar, hermanitos, con estos madianitas, malacitas y los demás hombres del oriente, que eran como la arena del mar, de tantos que eran, hermanitos. Miren, con 300 hombres, pero ya lo había dicho, para que ellos no digan que ellos fueron los que vencieron con su poder y su fuerza, sino que sepan que fui yo el que lo hizo. Un milagro de mi intervención. Y por ahí, hermanitos, pueden seguir leyendo lo interesante también que sigue la historia, pero no es que lo estamos leyendo porque nos gusta la historia o porque nos imaginemos como un cuento de niños, no, como Yahweh obra, como nuestro Padre, al Elohim que nosotros adoramos, nuestro Abacados que nos adoptó, que es nuestro Padre, que así trabajó y obró con esta gente, trabaja igual con nosotros, amados hermanos. Él nos prueba, Él decide cuántos van a entrar, cuántos va a usar. Ven, muchos los llamados, en este caso, muchos llamados, habían 32,000, fueron ellos escogiendo Yahweh quienes eran los que estaban capacitados para este trabajo. Asimismo, pues hace con nosotros también, amados, muchos los llamados y pocos los escogidos. Y de ahí en adelante sigan leyendo, porque también Gedeón seguía pues como con dudas, ¿no, hermanitos? Y tenía un poco de temor. Es normal porque era humano. O sea que cuando tengamos nosotros alguna duda o pensemos que algo no cuadra o que no lo podemos entender con nuestra mente, ya lo entiende, somos imperfectos, somos humanos. Entonces él sigue diciéndole: yo quiero que tú me pruebes, me confirmes de que tú me vas a entregar ese pueblo con 300 hombres. Y leanlo, hermanitos. Entonces Yahweh le dice: bueno, ven, Yahweh no se molesta. Yahweh pues lo entiende y le dice: pues ve al campamento cerca de los madianitas, léanlo con calma para que yo no esté usando palabras que no son, pero sí sé el relato, que entonces él bajó en la noche o por la tarde, no sé qué hora era, y escuchó que habían dos madianitas hablando. Uno le decía al otro que había tenido un sueño, que había bajado, creo que un pan rodando de la montaña, y que había golpeado la tienda y que se había destruido todos los madianitas con eso. Y ese mismo madianita le dice a otro madianita, que son los enemigos de Israel, y Gedeón está oyendo que eso era lo que Yahweh quería. Por eso Yahweh hizo que ellos hablaran de esto. Le dijo: esos son los israelitas que su Elohim, su Dios, nos ha entregado a su mano, y ellos nos van a destruir a todos nosotros. ¿Ven? Y ahí Gedeón dijo: esa es la confirmación que yo necesitaba. Y subió corriendo donde los israelitas y les dijo a ellos: ya he entregado a los madianitas en nuestras manos, vamos contra ellos.
Ven, amados, todo esto es lo que vemos. Él seguía pidiendo confirmación, ya se la seguía dando y de la manera que lo hacía, hermanito. Es interesante todo esto en nuestro crecimiento espiritual. Yahweh los bendiga, los proteja, les dé shalom, denle me gusta a los audios, a estos videos, reciban los hermanitos que lo hacemos con amor por ustedes, las ovejitas del amo Yahshua. Suscríbanse al canal y compartan los videos con los demás hermanitos. Shalom y hasta la próxima.